Yo sé que no, yo sé que, y eso ha sido algo que me ha gustado hablarlo además porque sé que hay esperanza para mucha gente, porque yo fui, y míreme la persona que está tímida, yo fui un tímido pero patológico, de verdad, un tímido que veía una fila en la universidad y llegaba a la casa y mi mamá me decía, ya se inscribió y decía, no, no, estaba cerrado porque me daba pena o sea, esa timidez de ir a hablar con alguien, que alguien me hablara, era muy tímido y muy introvertido, y más todavía con una mujer. Entonces me tocó crear personajes, la adolescencia, por ahí, personajes para poder en las fiestas hablarle a las mujeres y me di cuenta que uno las podía hacer reír con personajes y no siendo uno, ¿no? Con máscaras. Y conocí afortunadamente a un amigo que andaba en las mismas a los 14 años, que es Julián Arango, que hoy en día pues es un gran actor, y, y nos dio por hacer eso y ahí fue que nos volvimos muy amigos durante toda la vida. Yo hablo mucho de ese personaje que le habla a uno, ¿no? Que no lo deja a uno estar en contacto con su lado artístico y va creciendo y esa voz se va volviendo más fuerte durante los años. Y yo creo que eso fue lo que le pasó a mi papá. Mi papá, obviamente, en la edad, en la adolescencia y en la universidad era muy artista, era muy lúdico, era muy espontáneo y era muy plástico, pues muy plástico en el sentido de pintar y dibujar y hacer esculturas y se fue volviendo serio, volvió un hombre muy serio, muy responsable con la vida, seguía siendo artista en su parte de arquitecto, pero solamente y de vez en cuando se podía meter en sus espacios y ser artista. Pero ser artista, una cosa es cuando uno está en su cuarto, su habitación o su estudio trabajando, y la otra es cuando expone su arte al mundo. Por ahí a los 15, 16 años pedí de cumpleaños una guitarra. Entonces me dijeron pues que bueno, pero me compraron una de palo de 5 pesos pensando en lo que uno piensa a veces y es que no, pues la voy a dejar ahí. Y nunca la dejé y llevo por ahí 30 años tocando muy juicioso y tengo un repertorio grande, pero nunca había tocado, mucho, a los 18 años había tocado en público. Hasta hace por ahí 2 años que dije, pues tengo que empezar en algún momento de mi vida. Y empecé en bares, a veces pequeños, a veces domingos, golpeaba y decía, me dejan tocar, pero un domingo que no haya mucha gente. Tengo canciones en francés sin saber francés, porque palabras que me suenan, entonces canto esas canciones, pues uno no sabe francés, entonces uno a veces, oye, a mí siempre me impresionó que uno a veces oyendo otro idioma se inventa lo que dice y realmente no sabe lo que está diciendo, ¿no? En canciones de Charles Aznavour o de todos esos cantantes con los que uno creció que les gustaban a los papás de uno pues, se inventaba lo que decían. Entonces, he compuesto canciones por ese lado. Y canciones también a veces muy serias. Y ahorita le compuse una a mi papá, que murió el año pasado. Y pues, no sé, trato de sentarme juicioso y tratar de hacer el rito de componer, ¿no? En la casa, mi papá invitaba gente a la casa. Y desde como un segundo piso que tenía la casa, yo veía cuando él empezaba sus sesiones de chistes o de cuentos y era algo que me encantaba oír desde arriba, ¿no? Y yo trataba de oír y me quedaba ahí, me quedaba oyendo, oía todas las risas y oía a mi papá contar esos chistes y contar esos cuentos que contaba tan sabrosos. Mi papá era de Manizales y tenía una forma de hablar muy especial y de hacer reír a sus amigos. En un esfuerzo muy grande familiar, llevamos a mi papá a Houston como último recurso para que lo vieran allá. Tenía leucemia y estaba muy mal. Y aquí ya habían dicho, no hay mucho que hacer, hay que esperar. Y entre toda la familia lo llevamos y allá lo que sentí es que era como un sistema muy lucrativo de un negocio muy grande del cáncer. Yo llegué, él ya había llegado, yo llegué unos días después, un domingo, y llegué por la noche y fui directo a verlo y eso es como corredores y corredores.
hay un sistema de transporte por debajo de los edificios. Y esa noche lo vi y estaba más o menos, al otro día entendí el negocio, las quimioterapias, y era como entrar a Disney. Era carros y carros y carros y carros, entrando a esos grandes complejos de oncología, pues de cáncer. Yo creo que mi papá, para él fue el infierno de Dante, el que describen. Él bajó a esos 7 niveles en ese tiempo que estuvo allá. Cuando yo ya llegó acá a Bogotá, lo pusimos en la cama en su casa, y le vi otra cara, le vi como si hubiera salido de verdad de un infierno muy, muy fuerte.